buenas noches. Ya no son tardes, ya tiran para noches, así que les saludo con la paz del Señor. Es un gusto poder estar con ustedes aquí nuevamente, y lo más lindo de todo es poder compartir y que la presencia de Dios esté en medio nuestro. Les agradezco enormemente la posibilidad que nos dan a diario de poder compartir su intimidad con nosotros, la intimidad de la familia. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este medio. Bendecimos al Señor por la tecnología, los recursos, todo lo que Él tenía preparado. Así que disfrutando de todo esto, quiero decirles que tengo una palabra de Dios para compartir con ustedes, y les voy a pedir que quienes tengan su Biblia busquen en el libro de Proverbios, capítulo 29, el verso 25. Voy a acomodar un poco mis apuntes. ¿Se escucha? ¿Sale todo bien? ¿Qué dicen? Bien. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios capítulo 29, verso 25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Esta es la palabra de Dios. Dice que el temor pone lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y a mí me da la sensación, este pasaje que leo, como que el temor nos aprisiona, el temor nos ata, nos impide movernos. Y usted sabe que no hay ser humano que no haya experimentado temor en su vida. ¿Qué es el temor? El temor es una emoción, es un sentimiento que surge frente a cuando nosotros estamos en peligro. Pero este es el temor bueno, el temor saludable. Pero hay un temor que no es así, y es un temor neurótico, que es una perturbación angustiosa que nos detiene, que nos impide continuar e ir hacia la dirección que nosotros normalmente tenemos establecida. Normalmente este miedo está asociado a experiencias del pasado y quizás algunas del presente que marcaron nuestra vida. Si usted ha aceptado el mensaje del Evangelio, déjeme decirle que no puede vincular lo doloroso que vivió en su infancia, en su adolescente, con su presente y con su futuro. La fe en la palabra de Dios debe superar ampliamente a nuestras emociones, a nuestros temores. Acá en la palabra de Dios tenemos infinidad de ejemplos de quienes se enfrentaron al temor. Pero yo quiero compartir con ustedes en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y tengan sus Biblias, si tienen sus Biblias abiertas, ténganlas ahí abiertas, porque son tres historias que vamos a ver en este Evangelio. Y vamos a leerlas todas. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió a él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo haciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El verso 18, tenemos la segunda historia con la que vamos a llevar adelante este mensaje. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Perdón, todavía no damos comienzo a la segunda historia. Aquí el endemoniado se arrima al Señor Jesús y le rogaba que le permitiese seguirlo. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El verso 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis?
y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pues él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a ver. Bien, nosotros aquí en la Biblia decía que teníamos 3 ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo habla de un hombre al cual no se le da nombre, no se registra su nombre, pero sí se resalta que era un hombre que estaba poseído por demonios. Ahora, ¿cómo habrá llegado a este estado? Hay personas que por alguna razón, por alguna experiencia del pasado, permiten que un demonio, ¿qué es lo que es un demonio? Son servidores de Satanás, son soldados del diablo, son ángeles caídos, y permiten que tomen posesión de su ser. Por lo general, cuando una persona alberga mucho odio en su corazón, sufren posesiones demoníacas, ¿no? Personas que deciden darle la espalda a Dios y entran en contacto con el ocultismo, espiritismo, magia negra, qué sé yo, todo tipo de ocultismo. Todo eso abre una puerta a Satanás para que la persona sea poseída. Este hombre, del que la Biblia habla, el endemoniado, Gadareno, dice que habitaba en un cementerio. Su triste realidad era que lo poseían varios demonios, y estos demonios lo lastimaban con piedra, dice la palabra. Nadie podía dominarlo, habían tratado de atarlo, pero dice que él rompía las cadenas como si nada. Un hombre totalmente marginado, sin poder disfrutar en absoluto de una vida normal, de afectos, de sueños, de proyectos, sumido en una soledad absoluta y atormentado por los demonios, sin paz. Si él tenía familia, que la Biblia se ve que sí tenía familia, porque cuando él lo quiere seguir al Señor, el Señor lo manda que le hable a su familia. Esta nada quería saber con él por su realidad, porque era una persona agresiva, que causaba miedo. Indudablemente era la vergüenza de la familia. Todo ser humano, cuando nace, esto lo estudiamos en el curso de operador social, nace con necesidades básicas para desarrollarse efectivamente. La primera necesidad es el amor, es el afecto, la aceptación. Este hombre no contaba con nada de esto. El rechazo, la marginalidad habían marcado su vida. Seguramente él se sentía indigno, no merecedor de vivir una vida diferente al compararse con los otros. Lo sumió en dolor y angustia, y por ende él tenía una imagen de sí mismo no muy diferente de la que la sociedad tenía. ¿Cuántos lo habrán llamado fracasado a este hombre? Él mismo se habrá sentido fracasado. Hay veces que pasamos por experiencias traumáticas, violaciones, maltrato, abandono, abusos físicos. Quienes sufrieron el rechazo en la vida porque fueron comparados con otros y quizás no lograron calificar, tienen un fuerte sentimiento de indignidad, que no merecen nada bueno, como que están marcados por una maldición, les parece que nada les funciona. La palabra dice que cada vez
que los demonios tomaban posesión de este hombre, lo hacían hacer desastre. Y cuando él volvía en sí, ¿cuántos sentimientos de dolor, de quebranto por su dura realidad lo habrán embargado? Cuánta vergüenza, cuánta impotencia de no poder cambiar su realidad. Jesús, junto a sus discípulos, llega a aquel lugar y sin dar lugar a la casualidad, pero sí a la causalidad del propósito divino con este hombre herido, rechazado, atado y ligado a un pasado de dolor, desnudo de afecto, de amor, de valoración, de aceptación. Y es allí, justamente, donde se produce el milagro del encuentro que marcaría con mayor intensidad su vida que el dolor. Para siempre iba a ser marcado. Esa maldición que lo había acompañado tantos años se encuentra frente al poder del mismo Hijo de Dios y es quebrantada. Todo dolor es sanado. Y el amor, compasión y misericordia de Jesús lo abrazan para despojarlo de la miseria espiritual, emocional y física, para vestirlo con nuevas vestiduras de dignidad, de libertad, de amor, de afecto. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánto agradecimiento hacia Jesús le invadían a este hombre! El pasado tortuoso había quedado atrás. El poder del amor, sin condiciones, sin prejuicios, había hecho posible que esa legión de demonios que estaban destruyéndolo en vida a este hombre salieran de su cuerpo para darle lugar a la obra restauradora del poder de Dios en su vida. ¡Qué maravilloso! Él santificó su pasado. ¿Cómo no estar agradecido? Si había sentido el abrazo en su miseria, en su dolor, en su vergüenza. Y esa misma fuerza de amor le había dado una identidad nueva. Ya no era más lo despreciado. Ahora era un perfecto testigo del amor y del poder de Dios que transforma lo más vil en algo de mayor valor para gloria de Él. ¿No estaba en los planes de este hombre apartarse de Jesús? Era tal su devoción, era tal su gratitud, que ahora que lo había encontrado, él solamente quería estar con él, quería ser parte de su causa. Jesús le pide que vaya a su casa, a su ciudad, y que le cuente a toda su familia lo que había sucedido, y que le hable de la misericordia de Dios con ellos. Bendita misericordia de Dios, incomparable amor, que aplastan todo rechazo y toda marginación. El endemoniado pudo haber huido de Jesús cuando lo vio venir. Sin embargo, clamó por misericordia, y la misericordia lo abrazó, lo levantó y lo transformó en el primer misionero enviado por Jesús. Así, quizás estábamos sumidos nosotros en nuestros pecados, siendo malos, irascibles, agresivos, celosos, iracundos, egoístas, mentirosos, chismosos, débiles, llenos de vergüenza, y quizás como este hombre, con temor a ser rechazados una vez más. Pero aún con temor, permitite acercarte al autor
de la vida, para ser transformado, para ser sanado, para que toda herida, todo dolor llegue a su fin. No importa lo que hiciste, no importa lo que dijiste. Si te arrepentís, si te aferrás a Dios, todo eso es pasado. Aún ese pasado debe ser tu ofrenda a Dios para que Él lo santifique, lo sane y te lo devuelva. Para que tu pasado sea una herramienta para testificar de dónde Dios te sacó y mostrar la nueva identidad que hoy tenés. De no ser nadie a ser hijo de Dios, de no tener nada a ser heredero de las riquezas de la gracia de Dios. Para que nuestro pasado sea sanado, no solamente debemos entregárselo a Dios, arrepentirnos y tomar su perdón, sino que también debemos perdonarnos a nosotros mismos todo el dolor que hemos causado a los nuestros, a quienes nos rodean, hijos, esposo, esposa, padres, sociedad. El gadareno venció el temor al rechazo y recibió liberación y una nueva identidad y un ministerio, anunciar el mensaje del Evangelio. Ese es el poder de Dios en acción. Ese es el amor, la misericordia de Dios obrando en la vida de un necesitado. En el pasaje que leímos, la Biblia nos narra también la historia de una mujer, de la cual tampoco nos habla y nos dice su nombre, pero sí nos deja en claro cuál era su realidad. Era una mujer sobre la cual también pesaba un pasado de dolor y amargura. Era una mujer sobre la que pesaba la frustración y el fracaso. ¿Por qué? Porque dice la historia que ella llevaba 12 largos años de enfermedad y era una hemorragia, y esta realidad también la marginaba. Y esta realidad la asumió en la más profunda de las soledades. ¿Por qué? Porque en la cultura donde ella estaba, cuando una mujer se indisponía, era considerada inmunda. Usted imagínese, normalmente el periodo de una mujer es de 4, póngale 5 días. Ella llevaba 12 ininterrumpidos largos años con esta hemorragia. Si tenía esposo se le había ido, sin hijos, sin amigos, sin esperanza. Porque todo lo que ella había tenido, aún su dinero, lo había perdido tratando de conseguir algo que pusiera fin a su enfermedad. ¿Cuántas veces habrá despertado con la esperanza de que tal tratamiento resultara en su cuerpo? Pero la realidad de esa hemorragia constante la sumía en un pozo de frustración y fracaso del que ya no tenía fuerzas para salir. Pero ocurrió un día cuando escuchó, y permítame por favor que corra mi imaginación, ocurrió un día que ella se arrimó a la ventana y escuchó la conversación de 2 vecinas que se habían parado para conversar cerca de su ventana. Y fue allí donde ella escuchó quizás de Jesús el Nazareno, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, que hacía ver ciegos, que hacía hablar a los mudos, caminar a los paralíticos. Y fue ahí donde la esperanza muerta resucitó para volver a intentar encontrar
una salida a su enfermedad. ¿Cuánto haces que intentás algo y no tenés resultado alguno? Quizás tu fracaso fue en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con la salud, con la economía. No sé cuánto tiempo llevas luchando con tu fracaso. Y el miedo a seguir fracasando y que nada te resulte, que nada te funcione. Todos fallamos, nadie es perfecto. Y el fracaso y la culpa son herramientas del infierno para detenernos. Pero también, solo a través del fracaso, logramos estar en un estado de humillación y de sometimiento, donde el alfarero divino puede tomarnos para darnos la forma que solo Él diseñó que tuviésemos y no la nuestra. ¿Sabes que para superar y vencer el miedo al fracaso hay solamente una herramienta? Y se llama fe. Y la historia de esta mujer nos la demuestra. Ella tenía un solo objetivo esa mañana, después de escuchar a sus vecinas que Jesús pasaría. El objetivo esa mañana era, y quizás ella le tuvo que ordenar a su cuerpo, a su débil cuerpo, que se incorporara. Y quizás con las pocas fuerzas que le quedaban, se vistió y escondió su rostro entre las telas para no ser reconocida y poder salir de su casa y llegar a su objetivo, porque el objetivo que ella tenía era, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. ¿Cuántos pensamientos negativos habrá tenido que rechazar esta mujer en el trajín de prepararse, de alistarse para ir al encuentro de Jesús ese día? Pero ella no se permitió mirar atrás. Todo lo que había perdido, todo lo que había invertido, todas las puertas que había golpeado y no se habían abierto. La pregunta es, ¿todavía le rendís culto a todo lo que perdiste? Yo te animo a que mire todo lo que podés llegar a alcanzar en Cristo. Más de 3.000 promesas desean hacerse realidad en tu vida. Cristo las dejó, Dios las dejó escritas en su palabra y están para cumplirse en tu vida y en mi vida. Y el único camino para alcanzarlas es la fe. Esta mujer tuvo fe, que si tocaba una partecita del manto de Jesús, su vida sería cambiada, su realidad transformada. Pero para hacerlo, tuvo que luchar con su debilidad, con su negatividad, con su incredulidad y quizás también con la multitud. La fe es la llave que abre las puertas de bendición, de tu bendición y de mi bendición, esa que necesitamos en este tiempo. Ella no sabía cómo iba a suceder, solo sabía que iba a acontecer. Fe es seguridad, fe es convicción de lo que Él dijo, se hará, se cumplirá en mi vida. Y fue allí donde ella se lanzó sobre esa multitud que la apretaba para alcanzar tan solo el borde de su manto. Y sí, lo logró. Fue ahí donde se produjo el milagro y la hemorragia continua cesó. Fue tal el poder que se desprendió del maestro que preguntó, ¿quién me ha tocado? En realidad, él sabía todo. Él sabía quién le había tocado.
Lo que él quería era que ella lograra vencer el temor, el miedo al fracaso y se atreviera a dar testimonio de lo que Dios había hecho. Jesús quería escuchar lo que había sucedido de boca de ella. Jesús quería desterrar el fracaso en su vida. Y Él también quiere hacerlo en tu vida. Y Él quiere que se establezca en tu vida y en mi vida la fe y la confianza absoluta, que no es en mis fuerzas, no es con mi inteligencia, no es con mi capacidad, no es con mis recursos, solamente es en el poder sobrenatural que opera de Dios en mi vida. Lo tuyo, lo mío, debe ser quebrado, como lo fueron los 5 panes y los 2 peces, para que sea bendecido y multiplicado, y se transforme en fuente de bendición para multitudes. Mientras no rindas lo poco que te queda al Señor, nada ocurrirá. Dios quiere lo poco tuyo para transformarlo en algo grande, que le dé a Él toda la gloria. La palabra de Dios es clara. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si solo te empeñas en mirar cuántas veces lo intentaste y no resultó, si solo te empeñas en quejarte y mirar lo que no fue, no vas a lograr vencer el fracaso, la frustración y nada ocurrirá. No sé qué tengas que volver a intentar, quizás una relación, tu matrimonio, la relación con tus hijos, alguna posibilidad de trabajo, disponerte a servir nuevamente a Dios. ¿Será que tenés que intentar nuevamente con tu ministerio, en lo económico, con la salud? Debes de depositar tu confianza, sí o sí, en Dios. Cualquiera sea tu realidad, yo te invito a que lo hagas como esta mujer lo hizo. Ella no lo hizo por si le salía bien. Ella lo intentó para alcanzarlo. Puso toda la fe y su mirada en lograr llegar a tocar la punta del manto. Y ese manto es símbolo del poder de Dios para producir tu milagro y mi milagro. El enemigo tratará de convencerte que va a ser en vano. El enemigo te dirá que nuevamente te defraudarán y así te mantendrá inactivo, inactiva, frenado, frenada, quieta, sin cumplir el propósito. El enemigo te dirá que no vas a prosperar. El enemigo te va a decir que nunca vas a lograr cambiar tu carácter. El enemigo te va a decir que no te vas a poder deshacer de tus vicios. El enemigo te va a decir que tu pecado oculto siempre te va a someter. Levanta tu mirada, pone tus ojos donde Cristo está y que tu mente alcance la divina paz. Saca tu mirada de tus fracasos, pone tu mirada en lo que Dios te prometió, que de lo difícil se encarga Él. El apóstol Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. No importa cuánto fracaso te acompañó hasta hoy, por la fe contempla tu bendición de prosperidad.
Tu presente y futuro están marcados por el éxito, pero no para tu persona, sino para ser fuente de bendición para muchos. Tienes que determinarte a creer. Basta ya de estar en incredulidad, dudando. Es que no has tenido muestras suficientes del poder inagotable de Dios. El tercer ejemplo que nos narra la historia es el de un hombre que se llamaba Jairo. Y la palabra dice que Jairo era un principal entre los judíos, que era jefe de la sinagoga de Gerasa en la antigua Decápolis. No era cualquier cosa. Y él dice que tenía a su hija, que estaba enferma. ¿Cuánta desesperación tuvo que tener este padre que lo llevó a vencer el temor a la exposición, el temor al prejuicio, el temor de acudir a Jesús en su necesidad y que todo lo que él había alcanzado en base a sus obras, en base a su jerarquía, a su reputación, a sus riquezas, a su autoridad, nada de eso fue suficiente para lograr salvar a su hija. Por eso él tuvo que acudir a Jesús. Pero ese tener que acudir a Jesús significaba exponerse frente a la sociedad, llegar a reconocerlo a Jesús como el Mesías. Jairo se jugó mucho. Él, un hombre de autoridad, se humilló reconociendo a Jesús como el Mesías. Y se juega a través de la fe. Y quizás el enemigo también lo visitó y le habrá dicho, ¿y si no resulta, Jairo? ¿Qué le vas a decir a tus camaradas? ¿Cómo pensás arreglar todo esto? Sin embargo, Jairo lo único que se centró fue en el poder de este Jesús que visitaba ciudades y aldeas y hacía prodigios, señales y milagros. ¿Cuánto de nosotros no hemos aceptado el compromiso de vivir para Dios? Solo hacemos lo que nos queda cómodo, asistir a la iglesia y cero compromiso. El servicio que lo hagan los demás. Yo colaboro con mi presencia, con mis ofrendas, con mis diezmos. Ahora, permíteme decirte algo. ¿Sabes por qué esta actitud? Porque en el fondo, como fuiste defraudada en el pasado, tenés temor de que no funcione. Tenés temor a ser defraudado nuevamente. No se trata de que sos malo. Es temor a volver a sangrar esa herida al ser defraudado. Y todo ese temor te paraliza, impidiéndote servirle a Dios. No debes comportarte como resultado de lo que pasó en la antigüedad, de lo que sucedió en tu pasado. Dios te ha traído hasta acá y te ha mostrado su fidelidad y sus cuidados. Te pregunto, ¿hasta cuándo tus emociones regirán tu vida? ¿Hasta cuándo tus sentimientos te ordenarán qué hacer? Si estás en Cristo, no podés vincular tu pasado con tu presente. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y aquí todas son hechas nuevas. Jairo puso su confianza en Jesús y acalló las voces del que dirán.
¿Y sabes qué? Él fue protagonista del poder de resurrección manifiesto en su hija. Sus ojos lo vieron, lo contempló, se lo habían venido a anunciar. No molestes más al maestro, ya es tarde, ella murió. Sin embargo, Jairo no se dio por vencido. ¿Ante qué? Ante la palabra poderosa de Jesús, diciéndole, no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces ese mismo Jesús te ha hablado al corazón y te ha dicho, no temas, cree solamente? ¿Por qué seguís guardando en tu corazón temor a ser defraudado, temor a ser herido, temor a que te dañen? ¿Es que no es suficiente una y otra vez la voz amorosa, audible, quizás en algún momento de tu vida, diciéndote que Él está en control de todas las cosas, que no temas? Hoy, en medio de tanta maldad, de tanta mentira, de tanta violencia, de tanto fraude, Dios tiene sus ojos puestos sobre la tierra, esperando encontrar hombres y mujeres valientes que se atrevan a vencer toda clase de temor. Y para eso Dios ha dispuesto su poder. En Romanos 8, 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya en tu pasado viviste con temor, pero ahora dice la palabra, ahora sos hijo de Dios y fuiste adoptado por Dios. La palabra de Dios te da seguridad. Dice, yo he vencido al mundo. ¿Por qué se te prohíbe vivir con miedo neurótico esperando lo que temes? Job lo que temió, eso le sobrevino. ¿Por qué se te prohíbe como cristiano vincularte al pasado que tanto dolor te causó? Porque Dios te adoptó como su hijo, como su hija, y le perteneces. ¿Y sabes qué? Él te ha hecho acreedor de una herencia de gloria. Por eso Dios te prohíbe vivir con temores, con miedo. Debes aprender a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aprende a vivir con confianza, con seguridad en tu Dios. Dios está buscando corazones dispuestos y agradecidos, como el del endemoniado gadareno. Hay muchos en su condición que necesitan ser guiados a libertad. Dios está buscando mujeres de fe que provoquen que el poder de Dios se manifieste con sanidades, prodigios y milagros. Dios está buscando, sigue buscando Jairos, que no les importe lo que la familia diga, lo que la gente diga, lo que la sociedad, el barrio diga. Que solo le importe ver que muchos que están vivos y permanecen muertos porque han perdido la esperanza de fe, vuelven a ser resucitados por el mensaje que quizás vos seas el instrumento para llevarles. ¿Sabes? Quizás ahora mismo miles a nuestro alrededor descienden a la sepultura sin probar a Jesús en sus vidas, porque no hay quien les anuncie el mensaje del Evangelio.
porque hay temor, que no sé cómo lo voy a hacer, que yo no sé, que necesito que me hagan un seminario sobre evangelismo. Yo te pregunto, ¿qué seminario recibieron los discípulos? Lo único que recibieron los discípulos fue el testimonio del poder de Dios, porque había actuado en su vida, y la orden del Maestro de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles todo lo que se les había enseñado a ellos. La gente cae al infierno como por un tobogán, pero hay carencia de obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice el Señor. No hay compasión, no hay amor, no hay misericordia por el que sufre. En tanto, Dios sigue buscando hombres que se pongan en la brecha a favor de estas personas para que no mueran. ¿Lo va a hallar en ti? Cuando voy por distintos lugares y veo la gente y veo el pecado, y muchas veces ministrándolos, veo que están atados por sus propios deseos, por sus concupiscencias, porque el poder de la carne puede más en ellos que el poder del Espíritu. Y los veo sometidos a Satanás en sus vicios, esclavos de la enfermedad, deforme. Es como que si me gritaran, por favor, usted que conoce a Dios, ayúdenos. Iglesia, ¿qué responderemos? ¿Podremos permanecer insensibles? Jesús, mirando a la multitud, dice que tuvo compasión de ellos. ¿Qué sentís vos cuando ves a la multitud? ¿Miedo o compasión? ¿Te vas a sentar a esperar que te den un seminario sobre evangelismo? ¿O vas a ser movido a misericordia y a compasión? Y vas a dejar que el poder de Dios fluya a través tuyo para salvación de muchos. En los momentos de crisis, el Señor de toda la tierra levantó un hombre. Lo llamó, lo trató, lo formó y le dio un ministerio. Ellos obedecían solamente a la voz de Dios. Y Dios respondía, rompiendo con las leyes naturales. ¿Te acordás, Moisés? Sí, es cierto, al principio tuvo temor, que era tartamudo, su inseguridad, que no me van a creer, le pidió señales a Dios, pero terminó obedeciendo. Dios lo formó para que él obedeciera. Y Dios no lo dejó solo. Cuando él necesitó la manifestación del poder de Dios, Dios se hizo presente, abriendo un mar y permitiendo que ellos pasaran, y que ese mismo mar, que habría sido un camino hacia la Canaán, se transformara en la sepultura de sus enemigos que venían detrás de ellos. Porque una vez que ellos pasaron, ese mismo mar se cerró y tragó a sus enemigos. ¿Cuánto podemos hablar de cuánta cantidad de milagros Dios hizo? ¿Cuántas leyes naturales Dios rompió para mostrar su poder? Te dejo esta frase, y esto ya es lo último que te comparto. Cuando Dios hace todo lo que promete, es porque halló un hombre, una mujer, que hace todo lo que Él quiere. Amada Iglesia, ahí donde estás, yo te invito a que inclinemos nuestros rostros.